Ahora conoceremos las medidas de dispersión. Hablaremos de las medidas de dispersión. Para ello, las definiremos como valores numéricos que nos permiten cuantificar la variabilidad que posee un conjunto de datos respecto de un valor de referencia. Tenemos diferentes tipos de medidas de dispersión. Para explicarlas mejor, lo haremos mediante un ejemplo de las exodoncias de incisivos laterales en distintos centros clínicos. Para calcular algunas medidas de dispersión, necesitamos tener el promedio, el cual se obtiene sumando cada dato, x1, x2, x3, x4 y x5, lo que nos da un valor de 114.000, y luego lo dividimos por el total de datos, que en este caso son 5. El promedio obtenido es de 22.800. Comenzaremos con la varianza muestral. La varianza se simboliza con una letra S al cuadrado. Es una medida que representa la variabilidad de los datos respecto del promedio en términos de unidades al cuadrado. Según fórmula, corresponde a la sumatoria de cada dato menos el promedio al cuadrado, dividido en el total de datos menos la unidad. Se escribe al cuadrado para evitar números negativos. Luego, se ocupa el término n-1 ya que estadísticamente es más exacto. Vamos al ejemplo. Tomamos el primer dato, le restamos el promedio y lo elevamos al cuadrado, obteniendo como resultado 23.040.000. Luego, el segundo dato, le restamos el promedio y lo elevamos al cuadrado, obteniendo como resultado 7.840.000. Y así sucesivamente, lo haremos hasta el dato número 5. Una vez calculadas las cifras, las sumamos, lo que nos va a dar 54.800.000. Y esto se divide, como dijimos anteriormente, en n-1, donde n corresponde a 5 y le restamos 1, obteniendo 4. Finalmente, la varianza muestral nos resulta en 13.700.000. Ahora, calcularemos la desviación estándar, que corresponde a la raíz de la varianza y se simboliza con la letra S. Esta medida representa la variabilidad de los datos con respecto al promedio de estos. Se ocupa la misma fórmula de la varianza, pero en este caso bajo raíz, y el denominador de la división dentro de la raíz no tiene que ser necesariamente n-1, sino que puede ser solamente n, que corresponde al número de datos, ya que no representa relevancia estadística. Tomamos el primer dato, le restamos el promedio y lo elevamos al cuadrado, obteniendo como resultado 23.040.000. Esto lo haremos sucesivamente hasta el dato número 5. Como lo hicimos con la varianza, sumamos las cifras, lo que nos da 54.800.000, solo que ahora se dividirá por el total de número de datos, lo que nos da 13.700.000. A esta cifra se le aplica raíz cuadrada, lo que nos da 3.310,589. Es decir, las cifras se desvían del promedio en 3.310,589. Calcularemos la desviación mediana, que se simboliza como dm y representa la variabilidad de un conjunto de datos respecto a la mediana. Para esto, primero debemos sacar la mediana del conjunto de datos ordenados de mayor a menor. Es el dato que se posiciona justo en el centro, que corresponde al valor de 24.000. Tenemos la fórmula, que es la más adecuada para cuando se posee poca cantidad de datos. La fórmula corresponde a la sumatoria de valor absoluto de la resta de cada dato menos la mediana dividido en el total de datos. Se utilizan los valores absolutos para evitar valores negativos. Vamos al ejemplo. Empecemos con el primer dato y le restamos la mediana, obteniendo 6.000 en números absolutos. Seguimos con el segundo dato y le restamos la mediana, lo que nos da 4.000 en números absolutos. Seguiremos así hasta el dato número 5. Sumamos las 5 cifras, lo que nos da 14.000. Esto lo dividiremos en 5, obteniendo 2.800, que corresponde a la desviación mediana.
Así, hemos obtenido las principales medidas de dispersión, que son las siguientes: varianza muestral, desviación estándar y desviación mediana. Estas medidas de dispersión también pueden ser calculadas mediante Excel. Ahora en Excel tenemos tabulados los datos de los diferentes precios de una exodoncia. Para calcular el promedio, seleccionas una celda y pones el signo igual. Luego, escribimos promedio. Abres paréntesis y selecciona la columna de los datos de valores de exodoncia. Cerramos el paréntesis y apretamos Enter. En este caso, nuestro promedio del valor de exodoncia corresponde a 22.800. Ahora, hacemos algo parecido para la varianza muestral. Colocamos el signo igual y escribimos var. Abres paréntesis, seleccionamos la columna de valores de exodoncia y cerramos paréntesis. Ahora, apretas Enter y obtendremos 13.700.000. Por último, para sacar la desviación estándar, selecciona la celda. Luego, pones el signo igual, seguido de desred.p. Abrimos paréntesis y seleccionamos la columna. Luego, cerramos paréntesis y obtendremos el número 13.310,589, que corresponde a la desviación respecto del promedio. Para sacar la desviación mediana, no contamos con una fórmula en Excel, por lo que tendremos que hacerlo manualmente. Gracias por su explicación. Ahora nos quedó todo súper claro.